Buenas tardes, Joseph. Hola Marc, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá contigo. Gracias por la invitación. El gusto, en serio que es todo mío. Siéntate completamente bienvenido a este espacio, en donde sinceramente estamos muy orgullosos y tenemos el honor de tenerte aquí con nosotros para platicar sobre ideas que trascienden nuestra conciencia muchas veces. 100%. Estoy seguro que el tema del que vamos a hablar hoy definitivamente va a trascender muchísimo, ya que se trata de un tema muy, muy especial. Vamos a hablar primero de Dios sobre el tema del alma, unos conceptos un poco abstractos, un poco alejados de lo que la gente normalmente considera como la realidad, como lo normal, y que muy pocas veces se abordan. Se habla mucho sobre el alma, pero muy pocas veces se analiza este tema. Y bueno, te agradezco la oportunidad de poderme invitar para explicarles un poquito al respecto. No, al contrario, es un gustazo. Pero antes, vamos a platicar un poquito sobre quién eres, para que la gente que no te conozca tenga una perspectiva más amplia de, en serio, una de las mejores personas que he conocido. Pues mira, el rabino Yosef Sonana es, aparte de un gran rabino, es conferencista y también escritor. Ha publicado más de 15 libros y ha dado más de cientos de conferencias, diría más de un número, pero sí, realmente yo te he visto hablar de decenas de veces y creo que tienes cientos de conferencias. Gracias, gracias. Sí, bueno, trato normalmente de hacer diferentes temas, lo que va interesando, cosas, todo básicamente relacionado con la Torá, el Talmud, cuestiones un poco místicas del judaísmo, etcétera. Y bueno, ya que hablabas de que quién soy, justamente esa es una de las preguntas que se abordan en este libro. ¿Quién es la persona? Ahorita tú, por ejemplo, me definiste como escritor, como conferencista, rabino, me definiste un poco por los libros, pero en realidad lo que uno es un alma, y lo que somos en verdad no es los títulos que la gente nos da o la manera en la que la gente nos percibe o la manera en la que nosotros mismos, nuestro cerebro va encontrando como estrategias para ubicarse en la realidad, en el espacio, en el tiempo, en el medio ambiente. En verdad, estamos muy acostumbrados a cuando nos dirigimos a alguien, como cuando hablamos sobre cierta persona, lo primero que hacemos es decir esta persona es alta o baja, gorda o Claro, flaca, hablar de las características. hablar de las características, primero que nada, físicas, posteriormente de sus empleos, de trabaja como arquitecto, como doctor, como ingeniero. También nos definimos muchas veces a nosotros mismos por el lugar en el que vivimos, por la comunidad. Esta persona es de tal comunidad, de tal país. Pero en verdad nosotros no somos ni nuestras carreras, ni lo que hacemos, ni tampoco somos eh, la familia en la que crecimos, porque hay personas que también crecieron en nuestra familia y no son nosotros. Hay personas que tienen el mismo trabajo que nosotros y no lo son. A veces nos definimos por el dinero que tenemos, nuestras cuentas de banco, y debemos de saber que nuestro dinero, nuestros bienes materiales, nuestra casa, nuestro coche, no somos nosotros. Nuestra carrera, nuestras maneras de pensar, imagínense, los seres humanos estamos constantemente cambiando de formas de pensar, y si nos definimos a nosotros mismos por lo que pensamos, entonces, si hoy pienso diferente a como pensaba ayer, entonces el que vivía en este mundo ayer y el que vive hoy somos dos personas completamente distintas. Incluso nuestro propio cuerpo, estábamos hablando del cuerpo, en realidad está comprobado científicamente que el cuerpo del ser humano oscila. Nosotros somos células en realidad, lo que componen la fisionomía humana son células, y el cuerpo humano oscila
entre 50 y 70 billones de células y cada minuto mueren alrededor de 2.000 o de 2 millones o 3 millones de células por segundo, lo cual significa que en realidad en unos 7 años aproximadamente el cuerpo que tenías ya no es el mismo que tienes hoy. Entonces, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestra casa, nuestro coche, nuestros títulos. Es interesante el tratar de entender el concepto de quiénes somos y que en realidad lo que somos es algo más de lo que podemos llegar a percibir mediante nuestros 5 sentidos y es algo que trasciende, la realidad, que trasciende los conceptos con los que encarcelamos nuestra personalidad en este mundo. Y a fin de cuentas, como escribí ahí en el libro, el alma es algo que existe por siempre, porque todos estos conceptos en cierto momento caducan. Todo tiene una fecha de caducidad. Por ejemplo, una persona es doctor, pues es doctor hasta que las capacidades para hacerlo se le terminan, hasta que el título expira. Obviamente no contratarías a un doctor de 110 años para hacerte una cirugía, para hacerte una operación. Las cosas materiales, las cosas físicas están encarceladas, están limitadas bajo los factores tiempo y espacio y sufren un desgaste. Y cada vez físicamente nos vamos desgastando, nos vamos encogiendo, nos vamos achicando, la materia es susceptible al desgaste. En cambio, la parte espiritual que hay en nosotros es algo que cada vez va creciendo, cada vez se va iluminando más, cada vez va teniendo más luz, cada vez va teniendo más claridad, cada vez va trascendiendo, cada vez es más espiritual y es eterna. Y precisamente ese es el concepto referente a lo que representa el alma. Ok, más una cosa, perdón que te interrumpa. En este caso estamos hablando ya directamente de conceptos materiales y espirituales. Entonces, ¿qué somos? ¿Una o la otra? Ok. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es de que empezamos como abordando el tema, no existe como un punto desde el cual empezar para entender la cuestión de qué es lo que somos, pero nuestros jajamim, nuestros sabios en el Talmud, en el Zohar, nos hablan acerca de que el alma existía aún antes de que existan nuestros propios cuerpos. En el Talmud se habla acerca de que Dios, durante los primeros 6 días de la creación, creó todas las almas de los seres humanos que habemos hoy en día sobre la faz de la tierra. Y que Dios hace bajar esas almas son ángeles, son espirituales completamente, y están ahí en el cielo disfrutando de la luz de Dios, de la luz del Creador. Y a diferencia de los ángeles, deciden estas almas bajar a la tierra, encarnar, meterse adentro de un cuerpo para de esa manera tener tentaciones que el alma no tiene más que cuando está amarrada, cuando está atada a la materia, atada al cuerpo. Y entonces las almas, cuando entran dentro de un cuerpo, a eso se les llama ser humano, a eso se le llama persona, a eso se le llama en hebreo ish, o a eso se le llama más bien en el lenguaje de la Kabbalah Adam. Adam es ser humano sin necesidad de hablar de un género de masculino o femenino. Ahí te estás refiriendo a una combinación entre los dos. Una combinación. Los seres humanos somos una especie de combinación de un alma, que es básicamente un ángel, un ser completamente espiritual, que no tiene
ninguna tentación y ningún deseo de hacer absolutamente nada que lo aleje de la luz de Dios, y que no puede ser pervertido, no puede ser influenciado para mal, pero en el momento en el que se mete adentro de un cuerpo, en el momento en el que es atrapado por el cuerpo, por el físico, en ese momento entonces la persona empieza a tener una atracción, una especie de combinación que choca y que se enfrenta y que tiene que pasar un reto constantemente. Para entender esta idea, es como una especie de reloj, de esos relojes de cuerda que existían en la antigüedad, hoy en día seguramente también todavía existen, que el reloj de cuerda, la manera en la que funciona, es que tiene un resorte que quiere salir, quiere desatarse, quiere no tener limitaciones, pero por otro lado tiene una aguja, tiene un alfiler que detiene y que pausa ese resorte. Eso hace que el mecanismo del reloj vaya desatándose el resorte, pero vaya desatándose poco a poco, muy despacito, y de esa manera es como se crea el tiempo, con una fuerza limitante y una fuerza que quiere salir, que quiere expandirse. Y eso es básicamente el ser humano. El ser humano somos un alma, pero al estar adentro de un cuerpo, pues el cuerpo jala al alma hacia lo material, hacia abajo, hacia la tierra, hacia los deseos mundanos, mientras que el alma jala a la persona hacia el cielo, hacia Dios, hacia lo espiritual. Es básicamente el rey Salomón, Shelomo Amelech, lo ejemplificó mediante una vela. Así como una vela tiene su parte material, que es el aceite o la cera, la mecha, que su naturaleza es, mediante la fuerza de atracción, ir hacia abajo, mientras que la luz, el fuego, la llama, quiere escaparse y quiere ir hacia arriba, quiere tocar el cielo, quiere subir al cielo. Igual los seres humanos somos una parte material, una parte física, que es nuestro cuerpo, que busca los deseos materiales, los deseos mundanos, llenar su ego, solamente preocuparse por sí mismo. Y por otro lado tenemos a un alma que quiere lo espiritual y conectarse con Dios y hacer el bien y trascender en este mundo, iluminar al mundo con su sabiduría y con su aportación, etc. Entonces, básicamente, eso es lo que es el ser humano. El ser humano no es un alma por sí sola, porque entonces sería un ángel, y tampoco es un cuerpo por sí solo, porque un cuerpo por sí solo sería más parecido a lo que es un animal que solo se preocupa por sí mismo, que solo quiere saciar sus instintos, sus deseos. Claro. Uh-huh. Ok, ahora, digo, antes de llegar a la última pregunta que te tengo, me gustaría hablar específicamente de por qué estamos tratando este tema del alma. Tengo entendido que acabas de sacar ya habías sacado, pero acabas de publicar un libro que tiene que ver específicamente con el alma. Sí, y sí. Me gustaría que lo enseñes porque siento que es una pieza de literatura muchísimo más amplia. Este es aborda el tema de la mejor manera posible. Este es el libro original. Este libro salió apenas el año pasado. Y este libro se llama Existe el alma. En este libro me limito a explicar básicamente que el alma existe. Esto se debe a que desde que yo era niño, y me imagino que ustedes también, siempre me han hablado sobre el alma, el alma, el alma, y luego estudié para rabino. Imagínense toda la cantidad de literatura que leí sobre el alma y que para que sea mejor tu alma y el alma y el alma.
Y la verdad es de que nunca nadie me dio alguna comprobación o algún argumento lógico para entender que el alma en realidad existe. Entonces, siempre antes de empezar a hablar de algo, pues primero necesitas entender que esa persona existe, que esa cosa existe. Y nosotros, como desde chiquitos nos metieron esas ideas, asumimos automáticamente que el alma existe, pero nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene lógica creer en la existencia del alma? A investigar de Porque, dónde vienen estas ideas. exactamente. De hecho, el judaísmo es una religión que sobre todo pone la atención en tratar de entender las cosas. No se trata de tener fe ciega y creer porque yo lo digo o porque lo dice un libro, incluso el libro de Dios, sino tratar de entender por qué, cuál es la lógica detrás, qué sentido tiene el hacer esto o el no hacerlo, y el creer en esto o el no creer. Y por lo tanto, considero que es fundamental que cualquier persona que cree en la existencia del alma, por lo menos trate de estudiar un poquito acerca de, bueno, ¿por qué creo en la existencia del alma? O sea, Claro, de argumentar cuál es la razón. exactamente. Y esto le ayuda a crear un respaldo, un apoyo para nuestras creencias. Y eso nos da mucha seguridad, porque nos hace de verdad estar seguros de nuestras creencias y no nada más suponer que nuestra creencia es verdadera. Y eso es algo que trae mucho aporte a cada persona, independientemente de su religión. Claro, ahora te quiero preguntar, ¿de dónde viene esta idea del alma? O sea, porque tenemos muchísimas ideas nosotros respecto al tema y de hecho muchos de nosotros a veces no tenemos una idea específica de dónde vienen todas estas ideas. Esto no solamente se ve a través del judaísmo, sino se ve a lo largo de la historia con diferentes tipos de creencias y específicamente en el judaísmo es una de las partes pivotales o muy eh, esenciales para toda la forma de creencia. Claro, bueno, ya que lo mencionas, yo creo que es muy interesante notar que todas las religiones, básicamente, o por lo menos todas las que conozco, apoyan la base de su fe en el alma. De hecho, no sé, a quien le preguntes, cualquier religión es creer fundamentalmente en el concepto de que tenemos un alma, que hay algo dentro de nosotros, que hay espiritualidad, que podemos traer luz a nuestras almas. Incluso muchas religiones, como lo es el caso del judaísmo, creen también en el concepto de la reencarnación, que el alma regresa a veces en otras vidas, etcétera. Y bueno, esto es interesante tratar de entender de dónde nació ese concepto. O sea, si no hubiera tenido una raíz, ¿quién lo inventó entonces? O sea, es una pregunta que debemos de hacernos. Si es que no existe, si es que en realidad no tenemos un alma y es un concepto que alguien inventó, ¿ok? ¿Quién lo inventó? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a pesar de lo que muchas veces nos han enseñado y nos han dicho que la imaginación no tiene límites, esto no es real. Esto es un poco más de Hollywood, de Walt Disney, todo lo que Las quieras puedes historias, imaginar. y que las historias que estamos acostumbrados a escuchar. Exactamente, pero en la realidad, la imaginación de todos los seres humanos está completamente limitada y está limitada a cosas que conocemos. Por ejemplo, cuando alguien imagina un elefante rosa gigantesco que se hace chiquito y se mete en el agujero de una hormiga, o todas esas cosas fantasiosas que vemos en los mundos cinematográficos, en las caricaturas, en las películas, etcétera, todas están basadas en cosas que conocemos. Por ejemplo, a lo mejor nunca jamás has visto un elefante rosa volador
que se haga chiquito y se meta en el hoyo de una hormiga. A lo mejor no lo has No, visto nunca. yo sí, digo 2 veces nada más los jueves, pero... Ah, bueno, está bien, pero yo me refiero al resto de las personas Ah, disculpa. que no fumaron nada antes, ¿no? Normalmente son cosas que dices, bueno, ¿de dónde salió, de dónde sale toda esa fantasía? Y puedes entender que todo eso tenga un gancho con algo real. Por ejemplo, no conocemos al elefante rosa volador, etcétera, pero sí conocemos a los elefantes, sí conocemos el color rosa, sí Correcto. conocemos cosas o animales que vuelan, sí conocemos cosas que se expanden y Contra. se achican y se contraen, sí conocemos los agujeros de las hormigas. Entonces, en base a muchas cosas que conocemos, la imaginación puede transformar esas cosas. Es decir, usar como referencia estos elementos Exactamente, para que exactamente. nosotros... Siempre la imaginación necesita usar como referencia algo para de ahí empezar a tomar un punto de partida, para desde ahí empezar a transformar. Por ejemplo, una persona ciega no puede imaginar el color rojo o el color rosa o el color azul. Y la razón es muy simple, que obviamente la persona ciega no tiene un punto de referencia para poder imaginar otro color. Pero si una persona ya conoce a lo mejor el rosa y conoce el azul, y tú le dices, mira, el rojo es más o menos como en esto y lo otro, pues lo puede imaginar. O una persona que no conoce los olores, que nunca en su vida tuvo olfato, y de repente le dices que, que a qué huele la naranja o el limón, pues no lo va a poder entender, porque no tiene un punto de referencia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, muchas veces se habla sobre los extraterrestres y se dice, no, pues los marcianitos son verdes, chiquitos, tienen antenas, etcétera, porque son cosas, los imaginamos en base a lo que conocemos y solamente nuestra imaginación transforma los conceptos. Claro, en Pero este el concepto, la pregunta sería el alma de dónde salió o cuál sería su... esa es la cosa. Entonces, el hecho de que si es que nos planteamos que el alma, alguien inventó el concepto del alma, ¿en qué se pudo basar para inventar un concepto de algo que no es material? Entonces, seguramente hay una referencia o sea, todo este concepto se basa en las ideas de la Torá, de los libros sagrados, que empiezan a hablar acerca de estos temas. Porque que alguien haya inventado una cosa así es algo muy descabellado pensar algo así, porque pues, la imaginación no da para inventar algo que es tan abstracto como un concepto como lo es el alma, un concepto tan abstracto como lo es el alma. Entonces, en realidad, bueno, la Torá, el Talmud, tenemos la creencia en el judaísmo de que desde que Dios creó a Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra, él le dio un alma, insufló en él un alma, y de hecho a esta criatura llamada Adán, Hashem le dio, platicó con él y le transmitió todos estos conocimientos acerca de la espiritualidad, ya que no nada más los seres humanos tenemos un alma y no nada más los animales tienen un alma, sino que de acuerdo con la Kabbalah, incluso también las cosas físicas también tienen un alma. Si una piedra no tuviera un poquito de alma, se desmoronaría inmediatamente. Y bueno, hoy en día la ciencia lo está empezando a descubrir, como bueno, hay muchas referencias en el libro sobre los átomos, las moléculas, que en realidad todo lo que vemos como material no es como lo percibimos, sino que hay algo, una energía que está detrás de los átomos y de las moléculas para que las cosas las puedas ver concretas, como tal cual como las ves. Entonces, todo este concepto del alma es un concepto muy interesante, es un concepto muy importante de conocerlo, porque es la base de toda la espiritualidad. Quien no conoce sobre el alma, si no se conoce a sí mismo, ¿cómo pretendes conocer otros conceptos más profundos acerca de la espiritualidad,
como lo son, por ejemplo, el creer en Dios, el creer en muchas cosas espirituales, Claro, si tú conoces estos tu más propia alma. Exacto, que son cosas más complejas. De hecho, en el nuevo libro, primero es que estoy por sacar, que es también sobre el alma, pero ese libro ya explica qué es el alma y no solamente si el alma existe o no existe. Ese otro libro, hay una frase que es muy bonita, que él trae, un rabino cabalista muy importante dice un ejemplo. Dice que así como una persona para conocer el mundo, utilizas un globo terráqueo, no sé si todavía hay, ya casi no los veo, ya hoy en día nada más hay Google Maps, pero ese globo terráqueo, si se acuerdan, esa esfera, esa pelota que da vueltas con el mapa de la Tierra, así como mediante esa esfera tú puedes conocer el mundo y puedes saber que un país está en un lugar o está en otro lugar, igualmente, si la persona conoce su alma, puede conocer un poquito a Dios, porque el alma no es más que un pedacito de Dios. Entonces, el mismo ADN, por así llamarle, obviamente en términos muy, muy coloquiales y muy metafóricos, el alma es un pedacito de Dios. Entonces, si quieres conocer a Dios, debes de empezar primero por conocer tu alma. ¿Qué es el alma? ¿Existe el alma de verdad? ¿Por qué estás tan seguro que el alma existe? Cuestiónatelo, todo hay que cuestionárselo. Y eso es una de las cosas más importantes de la vida y sobre todo de la fe del pueblo de Israel, del judaísmo, es tratar de cuestionarte. Todas esas cosas que te han dicho, no las creas. Tienes que ponerlas medirlas, evaluarlas y entonces decidirás si tiene lógica creer en eso o me inclino más por creer alguna otra cosa. correcto. Y bueno, y ese es básicamente como el concepto de que es importante entender acerca del alma, es importante entender que el alma existe, porque si la persona no comprende eso, pues no puede dar ni el primer pasito para empezar a adentrarse en la espiritualidad, y no estoy hablando en el judaísmo, estoy hablando en todas las religiones. Claro. Hay gente que me ha tocado ver que hablan y hablan sobre espiritualidad, Dios, luz, el alma, y ni siquiera les preguntas que te definan lo que es el alma, si el alma existe o no, a ver si te pueden decir cuál es su lógica o cuál es su manera de pensar, por qué están tan seguros que el alma existe y no te lo pueden explicar. Sí, Y entonces muchas veces... es decir, como si no los cuestionaran realmente. Exacto, entonces nos ponemos a veces a brincar y hablar de cosas súper profundas del judaísmo y de cualquier otra religión sin antes agarrar las bases. Y yo creo que una base para la vida, una base para entender el pensamiento humano, una base para entender la creación de Dios, a Dios mismo, es entender primero a nuestra alma y saber que nuestra alma existe y tratar de entender todos esos conceptos. Por eso justamente me decidí a hacer este libro, que es como el paso número -0 antes de empezar a meterse a cuestiones espirituales. Pues la verdad que, ¿qué te puedo decir? Yo soy de uno de los principales fans de tu trabajo. Ahí sí tengo que revelarlo. He aprendido muchísimo de tus libros. Digo, no me ha tocado leer porque ya tienes más de 15 libros publicados, pero sí me he leído varios de los que de los que has escrito. Y sinceramente, tengo que decir que me ha sorprendido mucho por el contenido que conlleva, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿dónde podemos encontrarlo en este momento? Digo, porque yo voy a ir ahorita a comprarlo. Entonces, Sí, sí, sí. Ahorita con la pandemia nadie quiere salir, estamos encerrados no nada más en nuestro cuerpo, sino también en nuestra casa. No se preocupen, les tengo una muy buena noticia. El libro, gracias a Dios, ya está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon en cualquier parte del mundo.
en formato digital. Ahorita lo subí en formato digital, posteriormente va a estar también la versión física, pero está en formato digital, que tiene también muchas ventajas el tenerlo para aquellos que usamos la Kindle, sabemos todas las ventajas que hay en tenerlo en formato digital. Y bueno, les quiero decir que tenemos una promoción, ¿no? Tipo los comerciales, esos anuncios de televisión que te dicen, te lo van bajando de precio, pero creo que nadie va a superar la promoción que hay el día de hoy. No van a encontrarlo ni al 10%, ni al 20%, ni al 50%. El día de hoy y mañana, las personas, es martes 22 de septiembre, ¿ok? No vayan a ver el video después y digan, es que ya no me tocó la promoción. Hoy y mañana va a estar el libro completamente gratis en Amazon para que lo puedan descargar y va a estar 4 días más al 50%. Y ya después, bueno, va a estar a su precio real, que también es un precio bastante accesible. Y de verdad espero que lo disfruten, espero que los llene. Es un libro muy ameno, está muy clarito. Yo a veces cuando hablo muy complejo y le doy muchas vueltas al asunto, como lo habrán notado ahorita, pero en el libro está todo muy bien explicado, muy clarito. Cualquiera lo puede leer sin tener conocimientos previos sobre el tema y estoy seguro que les va a encantar. Y sí, ahí pónganle las 5 estrellitas, por favor. Pues la verdad, mira, yo te he leído tus libros, te he visto hablar y sinceramente creo que aunque abordas ideas muy complejas, realmente tu forma de explicarlo es increíble. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y por tantos conceptos que has entregado al mundo. Sinceramente, Rav Yosef, eres un tipazo y te aprecio muchísimo personalmente. Gracias, Marquín. Sabes que los corazones son espejos y el cariño es mutuo, 100%. Tú también te aprecio muchísimo y de verdad todo esto que hacen ustedes en Enlace Judío es impresionante. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gustazo poder enlazarte a ti entre todas las personas que también están buscando un poquito de judaísmo y que muchas veces no lo encuentran porque hay mucho contenido y mucha información en la red. Ahora, una cosa más. Para las personas que están viendo este video, vamos a poner el link del libro aquí en la parte de abajo de la descripción y también a través del contenido de Enlace Judío lo pueden encontrar. En cualquiera de los dos, solamente necesitan entrar ahí y descargarlo. Así que aprovechen porque, digo, no es que se acabe, pero se acaba la promoción. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Joseph. Al contrario, de verdad, gracias a ustedes y solamente les quiero desear un Shana Tova Umetuká. Ahorita estamos empezando el año y qué mejor empezarlo con estas bases, con estos principios. Que este año sea para todos ustedes un año de luz, de bendición, de las mejores bendiciones que les lleguen a ustedes y a sus familias este año y de verdad les deseo todo lo mejor. Igualmente y bienvenido. Shana Tova Umetuká. Shana Tova Umetuká. Adiós.